¿Sabías que hay civilizaciones que lograron avances increíbles pero desaparecieron sin dejar rastro? Hoy te llevaremos a un viaje para descubrir las 10 culturas que la historia casi borró para siempre. En el top 5, la civilización de los Cucuteni-Tripiglia. La civilización Cucuteni-Tripiglia, que floreció entre el 4800 y el 3000 a.C., es una de las culturas más fascinantes de la Europa prehistórica. Establecida en lo que hoy son partes de Ucrania, Moldavia y Rumanía, esta civilización ha sido considerada una de las más avanzadas de su tiempo. Sus logros abarcan desde una notable arquitectura hasta avances en la cerámica y la organización social. Uno de los aspectos más impresionantes de los Cucuteni-Tripiglia fue la construcción de grandes asentamientos, que a menudo albergaban a miles de personas. Estos asentamientos, a diferencia de las aldeas dispersas de la época, mostraban una clara planificación urbana. Las viviendas, que variaban entre circulares y rectangulares, estaban construidas con una mezcla de barro, madera y paja. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que estas casas se disponían de manera ordenada y en callejones amplios, lo que sugiere un alto nivel de organización y una comprensión avanzada del urbanismo. En muchos de estos asentamientos, las estructuras eran de varios pisos, lo que indica una complejidad social que iba más allá de la simple supervivencia. La cerámica Cucuteni-Tripiglia es otro de sus logros más destacados. Este pueblo produjo una vasta cantidad de cerámica decorada, famosa por sus intrincados diseños geométricos y espirales, que son considerados algunos de los primeros ejemplos de arte abstracto en la humanidad. Estos patrones no solo tenían fines estéticos, sino que también podrían haber tenido significados religiosos o rituales. Los artesanos de la civilización desarrollaron una gran habilidad para trabajar la arcilla, utilizando técnicas avanzadas para crear tanto utensilios cotidianos como objetos ceremoniales. Sin embargo, lo que más intriga a los arqueólogos es la repentina desaparición de esta civilización. Aunque no existe una explicación definitiva, se han propuesto varias teorías. Algunas sugieren que los Cucuteni-Tripiglia fueron víctimas de cambios climáticos significativos, como periodos de sequía o enfriamiento. Estos cambios habrían afectado sus fuentes de agua y la agricultura. Otras teorías apuntan al agotamiento de los recursos naturales en la región, lo que habría llevado a la falta de alimentos y la desestabilización de la sociedad. Además, algunos estudios sugieren que pudieron haber sido desplazados o destruidos por tribus nómadas que invadieron su territorio. En el top 4, los Rapa Nui. Los Rapa Nui, habitantes de la remota isla de Pascua o Rapa Nui, como la llaman ellos, son conocidos principalmente por sus impresionantes estatuas Moai, que siguen siendo uno de los mayores misterios arqueológicos de la humanidad. La isla, ubicada en el Pacífico Sur, a más de 3.500 kilómetros de la costa más cercana, fue habitada por los Rapa Nui hace más de 1000 años, y su historia está marcada por una serie de logros culturales notables. La cultura Rapa Nui floreció entre los siglos XI y XVII, cuando los habitantes de la isla desarrollaron una sociedad compleja, con una estructura política y religiosa bien definida. Los Moai, grandes estatuas monolíticas esculpidas en piedra volcánica, fueron creadas durante este periodo. Estas figuras, que a menudo representan a ancestros importantes o jefes tribales, se colocaban en plataformas llamadas aju. Estas plataformas estaban en la costa de la isla, mirando hacia el interior de la isla para proteger a las comunidades. Se estima que los Rapa Nui esculpieron más de 900 Moai. La técnica para transportarlos a través de la isla sigue siendo un misterio en gran parte, aunque se cree que utilizaban un sistema de cuerdas y balanceo. Sin embargo, la historia de los Rapa Nui no está exenta de tragedia. A medida que la población creció, también lo hicieron las demandas sobre los recursos naturales limitados de la isla. Los árboles, que una vez abundaban en la isla y eran cruciales para la construcción de canoas, herramientas y la producción de alimentos, fueron talados en exceso. Esta pérdida de vegetación tuvo consecuencias devastadoras para la agricultura y el ecosistema, lo que llevó al agotamiento de los recursos. La sobreexplotación de los recursos naturales y la deforestación también contribuyeron al colapso social. A medida que los recursos escaseaban, la competencia por el poder aumentaba y las luchas internas entre tribus locales se intensificaron.
Se cree que, hacia el final de su existencia como civilización floreciente, los Rapa Nui vivieron una época de guerra civil y desorden, marcada por la destrucción de los Moai, que anteriormente representaban el poder y la estabilidad. Las evidencias arqueológicas muestran que muchos de los Moai fueron derribados, lo que podría haber simbolizado la caída de un sistema político y religioso que ya no podía sostenerse. El aislamiento geográfico de la isla y la destrucción de sus recursos naturales resultaron en una disminución dramática de la población, que cayó a niveles críticos. Cuando los europeos llegaron a la isla a fines del siglo XVIII, los Rapa Nui ya estaban profundamente alterados por las invasiones externas, las enfermedades traídas por los colonizadores y el abuso del trabajo forzoso en las plantaciones. En el top 3, la cultura Nak. La cultura Nak, originaria de lo que hoy es Nigeria, es una de las civilizaciones más antiguas y misteriosas del África subsahariana. Se estima que esta cultura floreció entre el 1000 a.C. y el 300 después de Cristo, y es especialmente conocida por sus impresionantes esculturas de terracota, que han dejado un legado artístico significativo. Aunque se sabe relativamente poco sobre su organización social, sus logros en el arte y la tecnología destacan como algunos de los más notables de la región en su época. Las esculturas de la cultura Nak son famosas por su realismo y sofisticación. Estas figuras, que a menudo representan cabezas humanas de gran detalle, muestran una notable habilidad artística. Estas piezas, que a menudo se encuentran en formas de estatuas o figuras, se realizaban en terracota, un material local disponible. Se cree que estas esculturas tenían significados religiosos o simbólicos. Uno de los mayores logros de la cultura Nak fue el desarrollo temprano de la tecnología del hierro. Se cree que los habitantes de la región fueron pioneros en el uso del hierro. Esto les permitió mejorar su capacidad de producción agrícola, cazar más eficazmente, probablemente, aumentar su poder militar. La evidencia de fundición de hierro encontrada en el sitio arqueológico de Nak sugiere que la cultura tenía un conocimiento avanzado de la metalurgia. A pesar de estos avances, el colapso de la cultura Nak sigue siendo un misterio. Aunque los restos de sus esculturas y algunas herramientas han sido encontradas en diversos sitios de Nigeria, no existen registros escritos o evidencia clara de los motivos detrás de su desaparición. Las teorías sobre su colapso incluyen factores como cambios climáticos, invasiones de otros pueblos o incluso conflictos internos. En el top 2, la civilización del Indo. La civilización del Indo, también conocida como la civilización Harappa, fue una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Esta civilización floreció entre aproximadamente el 2600 y el 1900 a.C. en el vasto valle del río Indo, una región que abarca lo que hoy son partes de Pakistán y el noroeste de la India. A pesar de su grandeza, la civilización del Indo desapareció misteriosamente, y hoy en día solo nos quedan sus ruinas, que continúan desvelando secretos sobre su vida y tecnología. Una de las características más destacadas de las ciudades del Indo, como Mohenjo-Daro y Harappa, es su avanzado sistema de planificación urbana. Ambas ciudades fueron construidas con un orden sorprendente y una infraestructura impresionante. Las calles estaban dispuestas en una cuadrícula regular, y las viviendas, hechas de ladrillos cocidos, estaban equipadas con instalaciones de baño y drenaje. De hecho, Mohenjo-Daro es famosa por tener uno de los sistemas de drenaje más avanzados de la antigüedad. Cada casa parecía tener su propio baño y desagüe que conectaba con un sistema de alcantarillado central, lo que sugiere una sociedad que valoraba la higiene y la eficiencia en la gestión del agua. El hecho de que estas ciudades estuvieran tan bien planificadas, con calles anchas y edificios de varios pisos, muestra que la civilización del Indo tenía un alto nivel de organización. Además, el uso de medidas estandarizadas en la construcción y en el comercio también indica un grado significativo de control centralizado. Aunque no se sabe si existía un gobierno formal o una estructura política compleja como las de Mesopotamia o Egipto. Los habitantes de la civilización del Indo también dejaron un legado de arte y tecnología. Las excavaciones han revelado sellos de piedra con símbolos misteriosos, que podrían haber tenido funciones comerciales o religiosas. También se han encontrado objetos de orfebrería,
cerámica y joyas, lo que sugiere que tenían un comercio activo y accesible a una variedad de materiales y recursos. La escritura del Indo, sin embargo, sigue siendo un enigma, ya que los símbolos grabados en los sellos y en otros objetos no han sido descifrados hasta la fecha. A pesar de sus logros, la civilización del Indo colapsó misteriosamente alrededor del 1900 a.C. Las razones de su desaparición siguen siendo objeto de debate entre los arqueólogos e historiadores. Las teorías varían, pero algunas sugieren que el cambio climático pudo haber alterado la agricultura. Otros señalan la posibilidad de invasiones de pueblos externos, o incluso conflictos internos, como causas de su caída. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que expliquen el declive de esta civilización. En el top 1, la civilización Khmer preangkoriana. Antes de que los majestuosos templos de Angkor Wat se convirtieran en una de las maravillas más conocidas del mundo, existió una civilización Khmer aún más antigua que sentó las bases para el esplendor de Angkor. La civilización Khmer preangkoriana fue una cultura avanzada en el sureste de Asia. Conocida por sus impresionantes obras hidráulicas y su organización política y social. Aunque gran parte de esta civilización fue engullida por la selva a lo largo de los siglos, los arqueólogos continúan desenterrando los secretos de este antiguo reino, revelando una sociedad que dejó un legado fundamental. Uno de los logros más destacados de la civilización Khmer preangkoriana fue su capacidad para desarrollar sistemas hidráulicos avanzados. Estos sistemas, que incluían canales, embalses y diques, fueron esenciales para el control del agua en una región que experimentaba periodos de monzones intensos y sequías. Los Khmer crearon complejas redes de irrigación que permitieron la agricultura en gran escala, particularmente el cultivo de arroz, y facilitaron el crecimiento de grandes poblaciones. Estos sistemas también tenían fines religiosos y ceremoniales, conectando la vida cotidiana con el mundo espiritual. Los antiguos Khmer construyeron impresionantes obras hidráulicas, como el embalse de Berá, que alimentaba las ciudades y templos de la región y garantizaba la prosperidad agrícola. A pesar de la importancia de estos avances, la civilización Khmer preangkoriana quedó prácticamente olvidada. La selva tropical de Camboya comenzó a cubrir las antiguas ciudades y templos. Sin embargo, a medida que los arqueólogos han excavado y descubierto los restos de esta antigua cultura, ha quedado claro que los Khmer de esta época ya habían alcanzado un alto nivel de desarrollo en ingeniería, urbanismo y organización. Las ruinas de las ciudades de Sambor Preikuk y Clonachker, por ejemplo, muestran complejas estructuras de templos y edificios, muchas de las cuales prefiguran el estilo arquitectónico que más tarde sería emblemático de Angkor. Uno de los aspectos más intrigantes de la civilización Khmer preangkoriana es el misterio que rodea su colapso. Aunque no existen registros escritos que expliquen con certeza las razones de su desaparición, los estudios arqueológicos sugieren que una combinación de factores pudo haber influido en su declive. El agotamiento de los recursos naturales, como la sobreexplotación de los bosques para la construcción y la expansión urbana, junto con posibles cambios climáticos que afectaron la agricultura y la estabilidad social, pudieron haber jugado un papel crucial. También se sugiere que la expansión territorial de otros reinos y pueblos pudo haber contribuido al colapso de la civilización Khmer preangkoriana. ¿Cuál de estas civilizaciones te sorprendió más? ¿Crees que alguna de ellas podría tener lecciones importantes para el presente? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias fascinantes como esta.